Amén. ¿Puede abrir su Biblia, por favor, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 19 al 34? Dice así la palabra del Señor. Juan, capítulo 1, versículos 19 al 34. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas, si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vino Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Gracias a Dios por su palabra, amén. Estamos compartiendo esta serie sobre Cristo, sobre el Redentor, y vimos lo importante que es observar la realidad de la caída en Génesis capítulo 3 para poder mirar en una mejor perspectiva quién es Jesús, quién es este Cristo a quien cantamos, quién es este Cristo, este Señor a quien celebramos hoy día de manera especial. Y estuvimos viendo cómo en la semana pasada, en los primeros 18 versículos de Juan, Juan está haciendo una manifestación velada al inicio de quién es la identidad, cuál es la identidad de este personaje que venía a este mundo, que vino en un niño, pero que venía tras ese encubrimiento, como uno de nosotros, venía alguien muy especial, venía el Salvador, venía nuestro Señor. Y vimos cómo de manera muy espiral, circular, Él va develando antecedentes sobre aquel personaje en los primeros 18 versículos, para recién en el verso 17 decirnos y decirle a las personas que escuchaban y que leían este texto, que aquel personaje de quien Él hablaba era el Salvador, Él era Jesús. Él dio características como aquel juego del amigo secreto, que adivinaran quién era el personaje. Refirió conceptos muy importantes como el logos, el verbo, la creación. Refirió a la creación y refirió que este logos era aquel creador. Refirió que este logos también era la luz que venía a iluminar este mundo que estaba claramente en oscuridad. Pero también tomó aquellos primeros esbozos de lo que es la redención. Y nos dejó enseñanzas cruciales e importantes que vimos la semana pasada. Primero, que Juan 1.1 nos está revelando verdades que son muy íntimamente ligadas, pero al mismo tiempo sutilmente separadas. ¿Y a qué me refiero? Y me referí la semana pasada con esto. A que estaba mostrándonos que este Dios estaba unido al Padre, este Cristo estaba unido al Padre, eran uno. Pero al mismo tiempo eran dos personas. Nos estaba dando señas de lo que es la Trinidad. También nos estaba mostrando
claramente que aquellos que no creyeron en Él, que no creyeron en esta manifestación del cielo, no lograron ver la luz. Y como no lograron ver la luz, no recibieron la vida que traía aquel Señor. Y eso es tan tremendo. Pero también nos enseñó, y es algo que tenemos que atesorar como iglesia, como hijos de Dios aquí en el mundo. Él nos enseñó que debíamos conectar conocimiento con comunión. Porque es muy diferente saber quién es Él que tener comunión con Él. Porque lo que se perdió en Génesis 3 no fue el conocimiento de Dios. Si usted se fija, Adán tenía relación con Dios y después que fue expulsado de Edén, él siguió teniendo conocimiento de Dios. Lo que él perdió no fue el conocimiento. ¿Qué perdió? Comunión. Y lo que Cristo vino a mostrarnos, lo que Cristo vino a decirnos, es que Dios quería estar otra vez con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Porque lo que se perdió en el Edén no fue solo el conocimiento, que eso fue algo gradual y paulatino, la pérdida del conocimiento de Dios. Lo que se perdió profundamente fue la comunión. Y los creyentes tenemos que entender que lo más importante, incluso que es testimonio de ser realmente un hijo de Dios, es que tenemos comunión con Él. Hay mucha gente que sabe de Jesús. Hay mucha gente que en este tiempo incluso puede celebrar. Hay mucha gente que puede hasta construir un pesebre. Pero una cosa es saber de Jesús y otra cosa es tener comunión con Él. Aquellos que tienen comunión con Dios son los que son hijos de Dios. Aquellos que tienen profunda comunión con Dios son salvos. Porque tienen al Espíritu Santo que les ha confirmado en sus corazones que son hijos de Dios. Eso hemos estado viendo. Eso hemos estado exaltando. Eso hemos estado levantando como una gran verdad. Porque los creyentes necesitamos levantar esa verdad. Necesitamos escribirla en la mente, necesitamos escribirla en nuestros corazones, de que Dios está con nosotros, de que Él no está lejos. Y no solamente está ahí como una persona callada, como una imagen que podemos tener pegada en una pared que no nos habla. Jesús vino a este mundo para estar cerca, para hablarnos, para compartir con nosotros, para acompañarnos en este proceso que Él tiene con nosotros de redención, de restituir las consecuencias de aquella caída tan grave que se produjo en el Edén. Pero en este día quiero tomar un aspecto que Juan refirió en los primeros versículos. Juan el Bautista refirió que Él era un testigo, que Él vino a dar testimonio, que el objetivo de su permanencia en este planeta, que el objetivo de su estancia en este planeta era ser testigo. Por eso hoy día quiero hablar sobre el testimonio, esa palabra tan importante y que Juan utiliza muchas veces. Quiero hablar sobre el testigo, qué significa ser testigo, pero al mismo tiempo hablar sobre la revelación de aquel testimonio que tenemos que dar nosotros en el mundo. ¿Por qué motivo? Porque ¿qué hacemos hoy día? Celebramos Navidad. Pero además de celebrar, lo que estamos haciendo públicamente es dar testimonio de que en este día estamos celebrando la venida de Jesús, quien es nuestro Dios. Y en ese sentido, cuando hablamos de testimonio, esa palabra testimonio para Juan, el evangelista, quien escribió el libro, es una palabra muy importante. Esa palabra él la utiliza en el Evangelio de Juan más de 30 veces. Más que todos los otros evangelios juntos. Porque para Juan era muy relevante la palabra testimonio. Él habla en el evangelio cómo Jesús testifica y vino a testificar de la verdad. Cómo Jesús vino a dar testimonio del Padre. Cómo también el Padre testificaba del Hijo. Y ese testimonio del Padre era el testimonio más grande que alguien podía tener. Después habla de que Jesús vino y dio testimonio de alguien que venía después de él, del Espíritu Santo. O sea, la palabra testimonio es una palabra muy importante. Juan nos está mostrando que el testimonio del Padre, como él lo realiza respecto del Hijo. El Hijo testifica del Padre, el Hijo testifica del Espíritu Santo. Porque la Trinidad es una Trinidad que da testimonio de sí misma. Miremos al final del Evangelio de Juan. En las partes finales, en Juan 20, 30 al 31, dice así: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Qué nos está diciendo Juan al final de su evangelio? Que las señales, que todo lo que él escribió fue para dar testimonio.
Incluso en lo que acabo de leer, dice que él podría haber hecho y escrito muchísimas otras señales, pero él seleccionó algunas. ¿Por qué? Porque él está tratando de testificar quién es Jesús. Y para que testificando de él podamos creer en él y creyendo en él tengamos vida. Por eso la palabra testimonio es tan importante. En Juan 5:36 dice: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. El testimonio es muy importante. ¿Qué se está haciendo hoy día? Dando testimonio. ¿Qué es lo que está haciendo la cultura? Tratando de velar aquel testimonio. ¿Qué es lo que celebran hoy día las empresas? Felices fiestas. No están celebrando feliz Navidad. ¿Por qué? Porque quieren ocultar aquel testimonio que Dios quería dar a este mundo de la manifestación de su amor. Miremos que Juan agrega al final, en el capítulo 21, verso 24 de Juan: este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. ¿Qué es lo que está haciendo Juan? Juan está tratando de justificar su tesis, su verdad. Juan, el evangelista, tenía muy claro en su corazón quién es Jesús. Jesús para él es el Hijo de Dios, y él de una manera legal está exponiendo muchos antecedentes en el libro de Juan. Si usted mira y estudia el libro de Juan, se va a dar cuenta que de principio a fin está argumentando que Jesús es Dios. Para que al final del capítulo, él dice: si tú crees en este testimonio, eres hijo de Dios y eres salvo. Por eso es tan importante el testimonio. Él describe la situación de Jesús como si fuese frente a un tribunal. Juan está dando argumentos como tratando de defender su idea. A diferencia de los otros relatos, de los otros evangelios que parten diciéndolo y dan algunos elementos porque persiguen otra meta, Juan está tratando de defender esta verdad maravillosa. Jesús es Dios. Y aunque los creyentes, los cristianos debiésemos saber esto aquí, tenemos que entenderlo muy profundamente en nuestro corazón, que Jesús es Dios. Todo lo que está haciendo es para que el veredicto final en el corazón de cada persona que escuche este testimonio es que Jesús vino a este mundo como Dios para salvar a los pecadores. Eso es tan importante. Si observamos esto, y yo no sé si usted lo había visto, Juan organiza su testimonio, su defensa de una manera muy singular. Entre el capítulo 1, verso 19 y el capítulo 2, verso 11, él relata una semana de la vida de Jesús. En el verso 19, él hace referencias a una situación de la vida de Cristo. En el verso 1:29 dice el día siguiente, o sea, ya el segundo día. En Juan 1:35, el día siguiente, o sea, el tercer día. En Juan 1:43, el día siguiente, o sea, el cuarto día. Y en Juan 2:1 dice al tercer día, 3 días después. 7 días en total. ¿Qué es lo que Juan hizo? Juan relató una semana de Jesús al principio de su ministerio, con tal de que todos se dieran cuenta que Jesús vino a hacer algo muy particular, que aquel bebito tenía una misión, que cuando él comienza su ministerio, en esa semana él argumenta milagros muy importantes de Cristo. ¿Para qué lo hizo? Para que nadie dudara que este hijo que había nacido como hijo de hombre venía a ser aquel rey soberano y señor que resucitaría el tercer día, que cumpliría las profecías del Antiguo Testamento. La idea de las semanas para Juan es muy importante, y lo estoy relatando para que usted atesore en su corazón cuán importante para Juan el Evangelista era argumentarle a los creyentes que Jesús es Dios. Él da 7 señales de que Jesús es Dios. Habló de una primera semana en la vida del ministerio, y luego entre el capítulo 12 y el capítulo 20 de Juan, él viene y habla respecto de 7 milagros. El milagro 1, la conversión del agua en vino. El milagro 2, la curación del hijo del oficial del rey. El milagro 3, la curación en el estanque de Betesda.
El milagro 4, la alimentación de los 5,000. El milagro 5, Él caminó sobre el agua. El milagro 6, la curación de un hombre ciego de nacimiento. Y el milagro 7, la resurrección de Lázaro. Entre el capítulo 12 y 20, Él argumenta con 7 milagros que Jesús es Dios. Habló de su ministerio en una semana, dio 7 milagros. Y termina dando testimonio de que Jesús es Dios en la última semana de su vida. En esos capítulos 12 al 20, Él relata otra vez una semana de la vida de Jesús, 7 días más, hasta la cruz. ¿Por qué doy todos estos antecedentes, hermanos? ¿Por qué estoy hablando de que Juan da todos estos testimonios? Porque Juan tiene un objetivo: que las personas crean en Jesús. El objetivo del apóstol Juan era dar los suficientes argumentos, que no hubiera, humanamente hablando, ningún argumento que no pudiera ser convincente racionalmente, que Jesús es Dios. Y es importante para nosotros como hijos de Dios hoy día abrazar esta verdad. Porque si nosotros sabemos que Jesús es Dios, tenemos todo el poder de esa gran verdad para salir a este mundo y dar testimonio de aquello. Si nosotros no creemos que Jesús es Dios, con la fuerza de esa gran verdad, no tenemos suficiente valor para decirle y gritarle al mundo que Jesús es Dios. Porque a veces hasta nosotros dudamos quizás. O no es tan grande esa verdad en nosotros. Juan invierte toda esa carta para mostrarnos que Jesús es Dios. Y que lo que nosotros hoy día vamos a celebrar es esa manifestación gloriosa. Cristo es la encarnación del Dios viviente. Cristo se encarnó para ser testimonio del Padre aquí en este mundo. Cumplir una gran misión. Y con esa misión redimir a aquellos que estábamos en pecados. Pero aquí viene algo interesante. Ese es el testimonio. Pero hablemos del testigo, Juan el Bautista. Fíjese que Juan el Evangelista, cuando habla de Juan el Bautista, no dedicó a desarrollar el ministerio de Juan. No se puso a explicar todo lo que Juan el Bautista hacía. Él se concentró solamente en la vida de Juan el Bautista respecto del rol de Juan el Bautista como testigo de Cristo. Lo que él relata en el Evangelio de Juan, si usted lo estudia ahí, se va a dar cuenta que los aspectos importantes para Juan el Evangelista era contarnos que Juan el Bautista, tremendo profeta de Dios, lo importante de él no era él, sino lo que él iba a decir. No era importante él, sino lo que tenía que manifestar, lo que tenía que contarle al mundo, que Jesús es Dios, que aquel que venía era mayor que él. Si usted ve el verso 19, este es el testimonio de Juan, dice, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Porque aquí tenían ellos una gran interrogativa. ¿Saben por qué? Porque estaba generando alboroto. Este hombre estaba ahí en el desierto, las afueras de la ciudad, bautizando a las personas. Es más, era un hombre que llamaba a las personas, los religiosos, les decía serpiente, ustedes son unos tipos hipócritas, les hablaba feo. Entonces eso genera alboroto. ¿Se imagina usted se pusiera a gritar ahí en la Alameda contra todos los políticos? ¿No van a llegar los canales de televisión a entrevistarnos? Claro. Juan el Bautista se puso ahí públicamente a enrostrarle al pueblo lo lejano que estaban de Dios y enfrentando a los religiosos, pero al mismo tiempo él estaba bautizando. Y esto es muy interesante, porque en el contexto judío, ellos estaban confundidos. Porque ¿de dónde sacó él que tenían que bautizarse? ¿Por qué él venía a bautizar? ¿Con qué autoridad él venía a bautizar? En el Antiguo Testamento la práctica del bautismo era muy particular, muy especial. Generalmente se bautizaba a los prosélitos, aquellos que no eran judíos y querían venir a ser parte del pueblo judío. Para ser parte del pueblo judío ellos eran bautizados. Era una práctica muy específica para incluir a personas en el pueblo. Pero los judíos comunes y corrientes no se bautizaban. ¿Por qué? Porque para ellos ya eran el pueblo elegidos. Ellos ya estaban bautizados. Ellos ya habían sido purificados y tenían medios de purificación que no eran el bautismo. Y de esa manera, por eso ellos
tenían esta duda: ¿por qué bautizas? ¿Por qué estás bautizando? No corresponde, no está bien que bautices. Y por eso fueron a preguntarle: ¿quién te mandó? ¿De dónde sacaste la autoridad? ¿Por qué tienes derecho a bautizar? Fíjense, Juan claramente él dijo que él no era una figura escatológica, él no era el cumplimiento para él de algún tipo de profecía. El verso 20 dice: confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Él negó ser el Cristo. Él negó ser Elías. ¿Por qué? Porque los judíos tenían una profecía de Malaquías 4, donde venía una profecía que supuestamente reaparecería Elías en algún minuto. Él negó ser el profeta de Dios, como Deuteronomio 18:15 lo cita, que vendría un profeta de Dios al pueblo. Él dijo: no, yo no soy aquel profeta. Por eso le preguntaron entonces: ¿con qué derecho bautizas? Verso 25, le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas tú si no eres el Cristo, que podrías tener autoridad? No eres Elías, que está en una profecía, ni eres el profeta. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué lo haces? Lo interesante, hermanos, que Juan el Bautista no responde atribuyéndose derechos. Él no trata de hacerse respetar. Yo soy el profeta de Dios, así que me tienen que escuchar. Cuidado que soy el ungido de Dios. No. Él dijo cosas como: yo solo bautizo con agua, pero el que viene después de mí es más poderoso porque él bautiza con fuego. Qué distinto es como algunos por ahí hoy día se tratan de defender y proclamar y levantar como ungidos de Dios. Juan el profeta no hizo eso. Dijo algo de sí mismo: yo soy la voz. ¿Qué dijo, iglesia? Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Él manifestó su mensaje tratando de sacar la atención de su propia vida, con tal, hermanos, que se pusieran los ojos en aquel que venía después de él. El verso 26 dice: Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Él no se destacó a sí mismo, sino al Señor. Él estaba aquí en este mundo para apuntar al Cordero de Dios. Juan 3:30, él manifestó: es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Esta es una de sus mayores frases. ¿Y quién era Juan el Bautista? ¿Quién es realmente Juan el Bautista? Aquel que aplana el camino, hermanos. ¿Para qué vino Juan? A aplanar el camino. Lo dice el verso 23. Enderezad el camino, como dijo el profeta Isaías. Él no está para ser visto, sino solamente para ser oído. En este sentido, Él no es el importante. El rey, Él es el importante. ¿Quién más es Juan el Bautista? El que es menos que un siervo, el más indigno. Él dijo: el que viene después de mí es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Hermano, quizás para nosotros eso no sería mucho. Desatar, abróchame el zapato, por favor. En el contexto judío, cuando alguien era discípulo de un rabino, el rabino le podía pedir cualquier cosa y el aprendiz lo tenía que hacer. Así funcionaba la cosa. Pero si el rabino le decía: abróchame el calzado, esa era la humillación más terrible que alguien podía referirse en esa cultura. Esa era la peor de las humillaciones. Piense usted en la peor humillación en nuestro contexto. En ese contexto, abrocharle el calzado a otro era la peor humillación. Y él dice de sí mismo: yo no soy ni siquiera digno de abrocharle el calzado a aquel que viene después de mí. ¿Qué más dice? Él mismo de él, de su función: el que necesita conocer al Hijo por el testimonio del Padre. El mismo Juan dice: yo no le conocía. Apareció y yo no le conocía. Perdón, ¿no era su primo? ¿No eran primos? Sí. ¿Y cómo dice que no lo conocía? Es que él no sabía que aquel primito que él tenía
era el Salvador del mundo. ¿Y saben cómo Él lo supo? Por el testimonio del Padre. Cuando el cielo fue abierto y el Padre dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Sabes tú, iglesia, que tú tampoco le conocerías si el Padre no hubiera dado testimonio por medio de su Espíritu en tu corazón que Jesús es Dios? Yo no le conocía, verso 33, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo: sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¡Qué tremendo! ¿Qué más dijo él de sí mismo? Que era un mero testigo. También dio Juan testimonio diciendo: vi el Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Lo que él dijo entonces no era para ser él reconocido, sino ser y vivir como un gran testigo de aquel Señor. El verso 34 dice: y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Qué tiene que ver con nosotros esto, iglesia? Mucho. Porque la Biblia no fue dada para darnos testimonio de quién es Dios. Y nosotros estamos en este mundo para ser testigos. No para ser exaltados en este mundo, sino para ser una voz que clama en el desierto. No para que nos reconozcan y ser grandes y grandes predicadores y grandes personas en este mundo, sino para menguar nosotros y que Cristo crezca en nosotros. ¿Y qué es lo que venimos a dar? ¿Qué testimonio tenemos que dar? ¿Qué es lo que venía a hacer Juan? A dar testimonio de esta gran revelación. Porque realmente es una gran noticia. La gran revelación de la persona de Jesús, que se viene a dar respuesta con estas palabras que Juan estaba predicando en aquel momento. ¿Qué dijo Juan? Que Él era el Señor. ¿Quién es Jesús? El Señor. ¿Quién es Jesús? El Eterno, verso 30. Él dio los títulos y las características de aquel que venía. ¿Quién más es ese Cristo? Él es el Cordero de Dios, verso 29. Es aquel que venía a reconciliar, es aquel que venía a pagar la deuda. Él es el Señor, Él es el Eterno, Él es el Cordero que vino a pagar. Aquel que vino a cumplir todo lo que los sacrificios no lograron cumplir, iglesia. Miles de animales, kilos y kilos de cereales fueron derramados, fueron quemados, fueron presentados para intentar pagar. Hermanos, si nosotros tuviésemos en ese tiempo, nos faltarían animales, hermanos, para cortarles el pescuezo y derramar su sangre por nuestros pecados. Él es el Cordero que venía. Él nació para morir. Él venía a sacrificarse por nosotros. Pero también Él es el que bautiza con espíritu, aquel que purifica. Las profecías del Antiguo Testamento, Jeremías 33, hablaban de que Dios pondría su espíritu en nosotros. ¿Para qué, iglesia? Para que anduviésemos en sus caminos. Sin su espíritu nosotros nos apartaríamos de Él. Pero porque tenemos su espíritu en nosotros, nosotros permanecemos fieles a Dios. ¿Se dan cuenta que qué maravillosa es la Navidad? Qué maravillosa es la Navidad, porque viene a recordarnos este gran regalo, esta gran revelación de Dios al mundo. La pregunta para nosotros es: ¿qué hacemos con esta revelación? ¿Saben qué? Aplicaciones importantes que tenemos que entender hoy día sobre esto de testimonio, testigo y revelación. Es que nacimiento, Navidad, sin testimonio, es soberbia. Quiero repetirlo. Navidad, sin testimonio, es soberbia. ¿Por qué? Porque decimos feliz Navidad. Pero si no decimos feliz Navidad, si decimos feliz Navidad sin Cristo, todo esto se tiene que ver y se trata de la gente. Si Navidad, si nuestra Navidad no tiene testimonio, esto es soberbia, porque se trata solo de nosotros. Si Navidad se trata de comida,
Si Navidad se trata de regalos solamente, sin testimonio, es orgullo, nuestro orgullo, de creer que Navidad era para nosotros. ¿Lo estamos viendo, mi familia? Navidad sin testimonio es soberbia. Si no hay testimonio de Jesús frente a las personas, es una manifestación grande de orgullo. Hermano, Juan, con toda la gente que le seguía, con todos los fans que él tenía, porque tenía seguidores, con todos esos fans que él podría haber armado una iglesia, ¿no? Con todos los seguidores que tenía, a él no le interesó eso. A él le interesó disminuir para que Cristo creciera. Si no hay testimonio, Navidad está vacía, hermano. Si no hay testimonio de Jesús, Navidad no tiene sentido. Por eso es tan importante que hoy reflexionemos sobre lo que es Navidad. ¿Y qué haremos esta noche? ¿Qué haremos esta tarde? ¿Será Navidad con testimonio o será Navidad sin testimonio? Navidad entonces no es lo que nosotros somos capaces de darnos unos a otros. Navidad tampoco tiene que ver con cuánto nos amamos unos a otros. Navidad tiene que ver con cuánto Dios nos amó a nosotros. Y a veces Navidad se torna en gracias por el regalo que me diste. Y eso, y alegrarnos por los regalos, porque lo que nos dimos unos a otros. Y no estoy diciendo que no lo hagamos. Lo que estoy diciendo es que este testimonio sin Cristo es soberbia. Solo se trata de nosotros. Navidad se trata de Jesús. Navidad se trata de Cristo. Y algo también muy importante para reflexionar sobre esta idea de testimonio, testigo y revelación, es que el testimonio, iglesia, es verbal. Pastor, pero en este tiempo la gente no quiere escuchar tantos mensajes. Y no es que tenemos que mostrar con nuestra vida que somos cristianos. No está hablando de eso. El testimonio es verbal. Verbal, el cual debe ser respaldado por una vida justa. Pero Navidad sin testimonio verbal es soberbia. Es verdad que debemos dar testimonio no verbal. Eso es cierto. Es una realidad. Debemos dar testimonio no verbal. Pero el problema es que todo testimonio no verbal, cuando no es acompañado de testimonio verbal, es confuso, iglesia. Porque hay mucha gente que tiene una buena costumbre y una buena vida y no da testimonio de Cristo. Hay mucha gente que se comporta mejor que nosotros y no cree en Cristo. Hay gente que tiene mejores matrimonios que los nuestros y no tiene a Cristo en su corazón y no está hablando de Jesús. Hay gente que realmente y moralmente son lejos mejor que nosotros, pero no están dando testimonio de Jesús, porque el testimonio no solamente es relacional y testimonio de comportamiento, también es verbal. ¿Lo estamos viendo, mi familia? Y eso es tan importante. Las personas no pueden identificar realmente lo que tú quieres testificar si no hablas. Si nosotros no damos testimonio verbal de quién es Jesús, de qué es Navidad verbalmente, las personas no lo van a lograr entender, comprender. Ellos podrían incluso atribuir tu comportamiento navideño a que eres una buena persona. ¿Quién se lleva la gloria? Nosotros. Qué buen vecino, qué buena persona. Si no damos testimonio verbal. ¿Lo estamos viendo, mi familia? Navidad es la exaltación más gloriosa de Jesús. Es la manifestación, y como lo dije al principio del culto, es el manifiesto público de Dios. Por medio de los ángeles, cuando los ángeles dijeron gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Buena voluntad de quién? De Dios. Ese es el manifiesto más grande que los ángeles le gritaron a los pastores y le gritaron al mundo. ¿Y la iglesia qué es? Testigo de aquella verdad. Nosotros somos testigos de esa verdad. Dios vino y envió a Jesús para morir por nuestros pecados en aquella cruz. Eso es Navidad. Eso celebramos en Navidad. Por eso Juan el Bautista dijo: yo soy la voz que clama en el desierto. Yo soy la voz. Lo que he visto, lo que sé de Dios,
yo lo hablo. Por eso esta noche, si usted tiene oportunidad, ponga a Cristo en el centro de su cena. Ponga a Cristo en el centro de su compartir. Ponga a Cristo en el centro, testificando de Dios. Abra las Escrituras, lea las Escrituras, ponga al Señor, glorifíquele a Dios, glorifíquele. Algunos pueden alegar timidez o desconocimiento, mas delante de Dios no tenemos excusa. No hay excusa. Necesitamos entonces, mi familia, ser movidos a hablar y hablar prudentemente, sin duda, prudentemente, con sabiduría, no enrostrándoles a Cristo a la gente así, en la cara, generando problemas, pero hablar de Jesús. El testimonio debe ser entonces contundente pero sabio, para no anular aquel testimonio que también nosotros debemos cuidar. Y este testimonio entonces, sin duda, mi familia, debe incluir a Jesús, que Jesús es Dios. Si usted a la gente le habla de Dios, muchos en nuestro país que tiene un trasfondo religioso, no hay problema. No hay problema. Hablar de Dios, no hay problema. Dios es amor, Dios es bueno. Usted cree en Dios, yo creo en Dios. Pero cuando usted le habla de Jesús, ahí empiezan los problemas. Cuando usted le dice que Jesús es Dios, ahí empiezan los cuestionamientos. Pero tenemos que ser valientes en esta Navidad. Y que no se trate de nosotros, sino de verdad que podamos exaltar con nuestras familias, honrar al Señor del cielo, darle gracias, porque este Dios maravilloso vino a este mundo. Y no olvidarse que Navidad es el amor del Padre en la práctica. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es Navidad. ¿Cuántos agradecen al Señor por eso? ¿Cuántos van a celebrar esta noche de esa manera? Jesús entonces vino a este mundo no a levantar arbolitos. Jesús no vino a envolver papeles de regalo, ¿no? Eso lo hacemos nosotros. Jesús vino a darse Él. Jesús no nos trajo arbolitos, Jesús no nos trajo unos regalos, se trajo Él mismo. ¿Y sabe lo que usted le puede dar a las personas? Más que un regalo, más que un arbolito. Cristo en usted, en persona. Cerca, amando a la gente. Como Dios lo hace, Dios se acerca. Nosotros podemos acercarnos a aquellos que necesitan amor. Amén. ¿Lo vemos? Eso es Navidad. Eso es la gloria de Dios. Le damos un aplauso al Señor del cielo.